Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, hoy de una forma diferente, pero nuestro deseo es estar en su hogar a través de estas plataformas. Queremos que usted pueda sentarse, queremos que usted pueda estar ahí tranquilo, que pueda disfrutar este pequeño tiempo de la palabra del Señor. Que usted hoy nos acompañe ahí. Recuerde que como iglesia también hoy tenemos un día de oración y ayuno, ¿verdad? A través de lo que está sucediendo, hemos decidido también estar ayunando y orando, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de llegar a sus hogares. Hoy hemos decidido cerrar nuestra casa de adoración para la reunión entre todos los hermanos, pero recuerde que la iglesia es usted donde se encuentre, ahí en su hogar, con su familia. Hoy usted está haciendo iglesia y por eso le animamos y queremos iniciar en este momento compartiendo el mensaje de este día: cómo ser feliz en medio de mis cadenas, cómo ser feliz en medio de mis cadenas. Y quiero invitarle que vayamos al libro o a la carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Filipo, es decir, Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 15. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 15. Vamos a esta linda carta para ver qué nos quiere enseñar en esta preciosa mañana. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 15. Espero que lo haya encontrado ya y vamos a dar lectura a estos preciosos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y palabra de Dios y alabanza de Dios. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y codicia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahí donde usted se encuentra, querido amigo que nos acompaña, querido hermano que es parte de esta linda familia, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por la oportunidad tan linda que nos das de poder llegar a tu palabra. Dios, en este momento queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea siempre creciendo en nosotros. Señor, en este momento queremos poner ese tiempo de palabra en tus manos, oh Dios. Ahí en cada hogar representado, donde esta palabra se va a escuchar, donde esta palabra va a ser de bendición, que tú estés trabajando en cada uno de los corazones. Dios, gracias por tu gracia, gracias por aquellos hermanos que siempre están dispuestos a estar con nosotros, a seguirnos, y bendice las familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En medio de las cadenas. Bueno, es importante primero ver qué es lo que está sucediendo. Debemos de recordar que Filipos fue una fue la iglesia fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero allá en Europa. Entonces él viene y
la iglesia a los filipenses. Recordemos que esta pequeña ciudad fue fundada por el rey Filipo, padre de Alejandro Magno. Y a estas cartas, o a esta carta personalmente, algunas personas le tienen su nombre, y algunas personas le dicen la carta de la gratitud, otras personas le dicen la carta del gozo, muchas formas que quizás le llaman a esta carta. Es muy interesante ver lo que está sucediendo en esta carta, lo que pasa en esta carta y el contexto en el cual se escribe esta carta. Bueno, decirlo, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, que en aquel momento fue hecho prisionero nada más y nada menos del evangelio del Señor, por predicar las buenas nuevas. Y después de ver esta situación, ver lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta, hay varias versiones de dónde se encuentra él cuando escribe esta carta, pero lo importante aquí es ver la actitud de Pablo en medio de sus cadenas, la actitud de Pablo en medio de su prisión, en medio de lo que está sucediendo. Es bueno ver la actitud de este hombre del Señor. Ese hombre usted no lo ve ahí conmiserizándose en medio de la situación la cual está pasando. Usted no lo ve a él lamentándose en medio de las cadenas las cuales él tiene. Pudo haberlo hecho, pudo haberse quejado por lo que estaba viviendo, pero en vez de eso, en vez de lo que estaba viviendo en ese momento, el apóstol Pablo toma con gozo, y no solamente eso, sino que anima también a otros a tener gozo en medio de las pruebas, a tener gozo en medio de la situación adversa que está viviendo. Así lo expresa la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 4. Leemos para ustedes, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El apóstol Pablo, en medio de sus cadenas, él llama a los hermanos en Filipo a que se regocijen, en medio de la situación la cual estén atravesando, viendo bien lo que está sucediendo el día de hoy, viendo bien lo que ha estado sucediendo en esta semana también. Tal vez alguno de ustedes no esté atravesando, como el apóstol Pablo, cadenas. Tal vez alguno de ustedes no se encuentre en prisión, o tal vez sí, tal vez usted que esté viendo este mensaje, pero tal vez sus cadenas pueden ser muy diferentes. Tal vez usted está viviendo un momento de enfermedad, está viviendo en ese día problemas familiares, está viviendo en ese día problemas en la iglesia, está viviendo cualquier otra situación que quizás le quiera quitar la paz, le quiera quitar el ánimo. Pues yo quiero decirle, al igual que el apóstol Pablo, que usted se pueda regocijar en el Señor, que usted pueda seguir adelante en medio de la situación que está viviendo. Y Dios hoy quiere darle a usted una palabra de ánimo. Dios quiere a usted hablarle a través de esta palabra de Filipenses y animarle para que en medio de la situación que usted esté viviendo, siga adelante, querido amado. Ahí donde usted está en su hogar, quizás para usted sea difícil quedarse en su casa. Quiero decirle que para mí es muy, pero muy difícil quedarme en mi casa, estar ahí encerrado, aún con mi esposa y con mi bebé, y pasando momentos muy lindos ahí con ellos. Pero qué difícil es quedarse para mí en mi hogar. Pero bueno, a sujetarnos a las autoridades, a sujetarnos. Pero queridos amados, la pregunta es: ¿cómo pudo Pablo ser feliz en medio de las cadenas? ¿Cómo pudo ese hombre en medio de aquel momento el cual estaba viviendo ser feliz? O mejor aún, podemos hacerlo personal. ¿Cómo podemos nosotros ser feliz en medio de las situaciones en las cuales estamos viviendo? ¿Cuál es la receta, si podríamos decirlo de esta manera, de poder ser feliz en medio de la situación la cual el país está viviendo, de la situación la cual tus finanzas están viviendo, de la situación la cual tu hogar está viviendo? ¿Cómo poder ser feliz? Pues quiero decirle algo. Pablo fue feliz en medio de las cadenas. ¿Por qué? Y aquí quiero compartir algunos puntos y le regalo el primer punto. Porque él observaba el pasado con acción de gracias. Número uno, Pablo pudo ser feliz porque él observaba el pasado con acción de gracias. Si usted puede ver el versículo 3, dice lo siguiente: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de nosotros. Cuando Pablo se acordaba
de los hermanos en Filipo, cuando Pablo se acordaba de los filipenses, solo se acordaba de las cosas gratas, solo se acordaba de las cosas buenas, solo se acordaba de las cosas lindas en aquel momento. No significa eso que no hubo cosas desagradables en su estadía en Filipos, claro que no. Hubieron momentos muy difíciles. Es más, la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 23, nos dice que Pablo fue encarcelado ahí cuando se encontraba en Filipo injustamente. Y no solamente eso, sino también fue echado de la ciudad. Entonces, él pasó momentos difíciles también en medio de la situación la cual estaba pasando. Pero Pablo, cuando miraba atrás, no recordaba las cosas malas. Posiblemente, pero él veía lo que Dios tenía para él. Muchas veces a nosotros nos encerramos en las cosas malas y recordamos las cosas malas y no nos dejan caminar para las cosas que Dios tiene en nuestra vida. No nos deja caminar para ver aquello que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Que esas cosas malas, Pablo podía sacar lo bueno de aquellas cosas que no eran agradables para su vida. Él había podido encontrar algunas cosas como ejemplo para seguir adelante. En medio del encarcelamiento, allá en Hechos 16, ahí donde él se encontraba, en medio de la cárcel, ¿sabe qué hizo Pablo? Ahí vino y pudo compartir el mensaje de buenas nuevas al carcelero allá en Filipos. Aquel hombre, él pudo compartir la palabra del Señor. Que quizás usted que está en su hogar ahorita y que quizás como a mí le es difícil poder estar en medio de cuatro paredes. ¿Qué podemos sacar en medio de este momento? ¿Qué puede sacar usted en medio de este tiempo? Querido hermano, querido amigo que estás en este lugar, querido amigo que me estás escuchando, quizás es el momento para que como familia te puedas reunir, puedas orar, puedas compartir la palabra de Dios. Sí, quizás tú puedes decir, qué aburrido quedarme en mi casa. Ya no aguanto estar en mi casa. Hemos estado viendo cada memes que las personas comparten, cada cosa que las personas dicen, y todos quieren salir, la gran mayoría huyendo de su hogar. Pero, ¿qué podemos encontrar? Al igual que el apóstol Pablo, ahí en medio de las prisiones, pudo compartir el evangelio. ¿Qué puedes tú también compartir en tu hogar? ¿Qué puedes hacer en tu hogar? Después de aquella partida forzosa que él tuvo de la ciudad de Filipo, él y sus compañeros llegaron a Tesalónica, donde también predicaron el evangelio a los griegos. Entonces, en Pablo se hace real lo que la palabra de Dios dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Primero, comparte el evangelio al carcelero, luego sale huyendo y predica a las personas, a los griegos en Filipo. Están viendo la situación, cómo Dios tiene una cadena y cómo Dios no deja al azar las cosas. Dios tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y muchas veces nosotros nada más nos quejamos y nos quejamos. Pablo observa el pasado con acción de gracia. Pablo ve lo que está sucediendo con acción de gracia. Aún a pesar de que Pablo experimentaba cosas desagradables allá en la ciudad, él decía y recordaba las cosas buenas y veía el otro lado positivo de aquellas cosas las cuales no eran muy buenas. Sí, él le encontraba lo mejor, aquellas cosas que quizás eran un poco de desagrado para su vida, porque todo eso para él servía como progreso del evangelio. Podemos concentrarnos, queridos amados, en las cosas malas que nos han sucedido. Y quizás podemos estar ahí quejándonos día a día y momento a momento, lamentándonos de lo que está sucediendo, quejándonos en todo tiempo. Pero yo quiero decirle que esa no debe ser nuestra actitud. Busquemos las cosas buenas, busquemos aquellas cosas que nos ayuden a darle gracias a Dios por ello. Y yo creo que las cosas van a ser diferentes. Sí, van a ser pero muy diferentes. Es importante que usted pueda comprender esa gran verdad. Yo creo muy fielmente que la felicidad en nuestra vida muchas veces es una elección. Muchas veces somos como un barco que navega en el mar. Los barcos son impulsados momento a momento por grandes vientos o por vientos no tan grandes. Pero la vela
la cual anda ese barco determina su dirección. Así es, quizás en algún momento debe ser la vida real. Todos navegamos en este barco y todos andamos por medio de esto que le llamamos la vida, donde van a venir vientos de una o de otra manera, van a venir ocasiones contrarias a nuestra vida e incluso a lo que nosotros pensamos, pero somos nosotros los que determinamos la dirección que debemos de tomar. Somos nosotros los que determinamos lo que vamos a hacer. Siempre uso yo este adagio. Usted y yo no podemos dejar de permitir que los pájaros vuelen, que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero en usted y yo está la decisión si ellas anidan en nuestra cabeza. Usted es quien toma la decisión, usted es quien determina cómo quiere llegar al final. Si nos pasamos quejando toda la vida por lo que está sucediendo, si empezamos quejándonos por lo que está pasando, pero yo creo que eso no es la voluntad de Dios, porque quizás usted va a terminar amargado. Y no solamente usted va a terminar amargado, sino que también va a amargar a otras personas. Y en vez de ser feliz, usted va a ser infeliz y va a ser infeliz a muchos que están a su alrededor. Dele gracias a Dios por las cosas que han pasado en su vida, incluso aquellas que no hayan sido de su agrado, y búsquele las cosas buenas, así como Pablo lo hizo. Número 2, ¿cómo pudo el apóstol Pablo ser feliz en sus cadenas? También observa el presente con la confianza bien puesta en Dios. Número 2, observa el presente con la confianza bien puesta en Dios. Dice el versículo 6 lo siguiente. El versículo 6 del capítulo 1. Estando persuadido de esto, que el que comenzó estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo observa el presente que con confianza, bien puesta en Dios. La confianza de Pablo no era en él mismo, sino en Dios. Pablo veía lo que estaba sucediendo, confiando en Dios, confiando en Dios. Hoy nos encontramos aquí en nuestra iglesia grabando nuestra enseñanza y ver nuestra casa de adoración vacía, ver a nuestro lado que quizás a esta hora ya los hermanos estuvieran llegando, ya los músicos estuvieran empezando a conectar las cosas, los servidores estuvieran también, nos hace ver algo, que debemos de poner nuestra confianza en Dios. Queridos amados, no sabemos cuánto va a durar este tiempo de cuarentena. No sabemos qué va a pasar en nuestro país, si quizás van a hacer un toque de queda. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos algo, que podemos depositar nuestra confianza en Dios. Ahí donde tú estás, querido amado, ahí en tu hogar, es importante que como el apóstol Pablo, en medio de este tiempo, puedas depositar tu confianza en Dios. Muchos hoy en día enfrentan tantas situaciones confiados en ellos mismos, en sus capacidades, en su fortaleza, en su inteligencia o en su riqueza. Pero en esta situación, todas estas cosas se le cayeron a la humanidad. Ninguna de estas cosas pueden ayudar a enfrentar lo que estamos viviendo. Él no se atribuyó el reconocimiento alguno por lo que Dios estaba haciendo en la iglesia en Filipo, sino que dijo lo siguiente: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido de lo que Jesucristo era en su vida. Pablo estaba convencido de lo que Cristo era para los hermanos en Filipo, o lo que debía de ser para los hermanos en Filipo. Yo quiero decirte a ti, ¿estás convencido de lo que Cristo es en tu vida? ¿Cuánto valor tiene Cristo para ti? Pablo estaba convencido de que Dios estaba obrando, de que la vida de los filipenses estaba puesta en las manos de Dios y que Jesucristo seguía obrando hasta el día de hoy. Yo quiero que usted pueda comprender algo, querido amado, porque no falta aquella persona que llegue por ahí a querer despreciar el nombre del Señor. Que usted pueda decir y que usted pueda confiar en el Señor,
que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo y Dios sigue obrando, Dios sigue obrando. Después de este tiempo vamos a alabar al Señor, y en este tiempo también debemos de alabar al Señor, porque la Biblia nos reta a alabarle al Señor en todo tiempo. Dios sigue obrando, Dios sigue enseñándonos, Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros, sigue trabajando a través de su palabra, sí. Sigue trabajando a través de eventos en la vida. Sí, estos eventos en la vida nos van a ayudar. Y hoy quizás no lo comprendamos, pero nos van a ayudar. Dios sigue trabajando a través de otras personas. Dios sigue trabajando por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios sigue trabajando por medio de su providencia también. Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Y Pablo sabía eso. Y él observaba el presente con la confianza bien puesta en Dios. Debemos de estar convencidos, queridos amados, que cualquier desafío que la vida nos presente, si somos fieles a Dios, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y fue la palabra que el Señor le dijo en aquel momento a Josué, y le dijo a Samuel también. Le dijo que él no iba a estar solo, que estaría con él todos los días de su vida. ¿Qué confianza podía tener Josué en aquel momento? Pues es la confianza que también usted y yo podemos tener. No estamos solos, queridos amados. Dios está en nuestro presente. Dios está en nuestro presente. Sí, en medio de este momento, Dios está acá con nosotros. Y como número 3, también Pablo observaba su futuro en las manos de Dios. ¿Cómo podía Pablo ser feliz en medio de sus cadenas? Porque observaba su futuro en las manos de Dios. Y dice el versículo 9 del capítulo que leímos: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ok? Y esto pido en oración. Pablo puso su futuro, y no solamente el de él, sino en de los filipenses, en las manos de Dios. ¿A dónde podemos ir? Es necesario que nosotros también pongamos nuestro futuro en las manos de Dios. ¿Sí? Él es el que tiene la respuesta. Debemos de entender perfectamente que no ganamos nada con preocuparnos, que no solucionamos nada en ningún momento con preocuparnos. Bien lo dijo el Señor Jesús en cierto momento: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Su futuro no es incierto. Su futuro Dios lo tiene en sus manos. Su futuro no es incierto. Dios sabe lo que va a pasar en su futuro, y Él tiene el control. Él tiene el control. Pablo amaba con un entrañable amor a los filipenses. Bien lo dice el versículo 8. Le preocupaba a él la idea que algunos de ellos pudiesen perderse en el camino. Y él decidió poner el futuro de cada uno de ellos en manos de Dios. Qué bonita decisión la que Pablo está tomando. Poner el futuro de los filipenses, dice 2 Corintios 11:28, en las manos de Dios. Pongamos nuestro futuro en manos del que realmente nos conoce, el que realmente nos crió, en el Señor. Sí, hermano, descansemos en Él, descansemos en Él. Muchas iglesias nos encontramos preocupados, muchos pastores se encuentran preocupados. ¿Y ahora qué va a pasar? Pero esta palabra también me ha hablado, y quiero que le hable a usted, al igual que a muchos pastores. Dios tiene el control, y ponga el futuro, al igual que el apóstol Pablo hacía, poniendo el futuro de los filipenses en manos del Señor. También hagámoslo nosotros. Decidió llevar sus preocupaciones y ansiedad a las manos de Dios. Nosotros también debemos de hacer lo mismo, y el futuro también de aquellos que amamos, ponerlo en manos del Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7, lo siguiente. Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué linda palabra nos regala el apóstol Pablo. Qué linda palabra nos da el apóstol Pablo.
Solamente la paz del Señor nos puede hacer salir adelante. Solamente la paz del Señor nos puede ayudar en medio de esta situación que estamos viviendo. Ya para ir concluyendo, queridos amados, podemos vivir y mirar hacia atrás y quejarnos quizás por lo que ha pasado, o podemos vivir el pasado con agradecimiento, pensando que las cosas que han sucedido nos pueden ayudar para bien. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que a los que le aman a Él todas las cosas les ayudan a bien. Esto lo dice Romanos 8:28. A los conforme a su propósito han sido llamados. O podemos vivir el presente con el temor, con cobardía, o vivir poniendo la confianza en Dios. ¿Cuál opción elige usted? ¿O estar atemorizado o poner su confianza en el Señor? Como lo hizo David. La palabra de Dios nos dice que David se encontraba frente a un gran paladín, a un filisteo, y le dice lo siguiente: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo quiero decirte algo a ti. Yo no vengo con ninguna de esas cosas, parafraseado, sino vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esa congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Primero de Samuel 17, 45 al 47. Qué rica palabra también nos da David. Poder confiar en el Señor. Podemos vivir mirando el futuro con opresión, con ansiedad, o vivir poniendo el futuro en manos de Dios y confiando en el Señor, aquel que es poderoso para guardar todas las cosas. Y en eso también nos encontramos usted y yo. Querido amado, que te encuentras escuchando esta enseñanza, querido amigo que te has unido a nosotros hoy, quiero decirte que quizás te encuentras preocupado, pero tú eres el que toma la decisión. ¿Cómo vivir en medio de estos tiempos? ¿Cómo vivir en medio de mis cadenas? Número uno, el apóstol Pablo podía vivir en medio de ellas, observando el pasado con acción de gracias. Dele gracias a Dios por lo que ha pasado en su vida. Dele gracias a Dios por lo que Él ha permitido en su vida, por lo que Él permite en su vida. También el apóstol Pablo veía y observaba el presente con confianza en Dios y observaba su futuro en las manos de Dios. Solamente Dios es la respuesta a nuestra vida. Solo Dios es la respuesta. Quiero pedirle a Dios que te bendiga, que esta semana tú puedas confiar aún más en Él y que puedas decir: Dios, tú tienes el control de lo que está sucediendo. Yo te animo a que sigas adelante, puesto los ojos en Jesús. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz día. Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser.
ser.